Hola, estás escuchando el podcast de Encontrando Fe, donde hablamos de Dios, la vida cristiana y la jornada de encontrar fe en un mundo que rechaza a Dios. ¿Qué tal si encontramos y buscamos el corazón de Dios juntos y aumentamos nuestra fe? Esto es Encontrando Fe. Hola, saludos a todos, bienvenidos de nuevo a Encontrando Fe. El día de hoy vamos a estar continuando con esta serie y hoy vamos a estar hablando acerca de gozo. Y gozo es una de esas características que por lo menos en mi vida personal me encanta porque siento que es algo que define realmente al cristiano. Es una de las cosas o una de las características que simplemente nos identifican, yo creo que como cristianos de por sí. Y cuando nosotros hablamos acerca de gozo, estamos hablando que no es algo que está definido o dictado por nuestro ánimo, por nuestras circunstancias, aunque les voy a ser sincera, no, no voy a negar que es más fácil tener gozo cuando estamos pasando por momentos alegres, por momentos de felicidad, cuando estamos pasándola súper bien, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando por momentos no tan alegres, pues quizás no es tan fácil, ¿verdad? Tener lo que es gozo. Pero vamos a comenzar de lleno con hablar de gozo, comenzando con lo que dice el diccionario bíblico Holman, que dice de esta manera, dice que el gozo es un estado de felicidad como resultado de conocer y servir a Dios. Es un fruto de la correcta relación con Dios, no de la búsqueda indulgente de los placeres. Y me encanta cómo habla acerca de esta definición o cómo menciona esta definición, porque pone realmente en contraste lo que es el gozo bíblico versus la alegría del mundo, o lo que nosotros podemos decir que es la alegría que conseguimos en el mundo, con las cosas del mundo, que de hecho son cosas que son pasajeras. Y lo que sucede es que cuando son estas cosas que son pasajeras, lo que ocurre es que cuando se van estas cosas, cuando ya estas cosas no están en nuestra vida, pues ¿qué ocurre? Es más fácil nosotros caer en este sentimiento de una profunda tristeza o de estar tristes realmente, porque se eliminan esas cosas que son temporeras. Todo es pasajero en esta vida y todo va a pasar. Aún los momentos difíciles van a pasar, aún los momentos felices van a pasar. So, todo tiene, como quien dice, como esa fecha de expiración. Y cuando nuestro gozo depende de lo que estamos sintiendo en el momento, cuando depende de lo que estamos buscando dentro del mundo o fuera de Cristo, todo eso va a ser temporero, va a ser pasajero. Más sin embargo, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros realmente tenemos una relación con Dios, podemos entonces disfrutar de gozo en tiempos felices y en tiempos no tan felices o en tiempos de tristeza también. Y cuando nos ponemos a estudiar, ¿verdad? El gozo a través de la Biblia, encontré varias palabras que se traducen del hebreo en nuestro lenguaje como tal, como gozo o alegría. Y hay tres de ellas que fueron como que las más que me llamaron la atención, que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. La primera se llama o se dice rina. Y lo que significa rina es clamor, júbilo, alegría, un crujido o grito. Y viene del verbo de la palabra ranán, que es el verbo para decir cantarán alabanzas o sonido o un grito de alegría. So, cuando ustedes piensan en rina, se trata de esa acción de como uno estar bien emocionado. Y no sé si ustedes piensan como yo, ¿verdad? O que ustedes se lo imaginen de esta manera. Cuando uno está bien emocionado, bien pompeado, como que las cosas están saliendo súper bien, pues nosotros podemos dar un grito de emoción, un grito de júbilo, un grito de alegría. Y eso es lo que significa rina, la palabra rina en el hebreo. Y eso lo podemos ver a través de un montón de salmos cuando dice alaben a Dios, sean gozosos o exclamen con júbilo, exclamen con alegría. Uno de esos salmos está en el Salmo 30, y les voy a leer del versículo 4 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche,
pero con la mañana llega la alegría, llega la rina. Y me encanta este salmo porque no sé ustedes, pero por lo menos yo en mi vida he tenido momentos donde he pasado por momentos bien difíciles y me he quedado dormida llorando. So, he quedado en la cama llorando porque me siento triste o porque me siento sola o porque me siento lo que sea en ese momento. Mas sin embargo, en la mañana es como una renovación de fuerza, es como uno sentirse restaurado por medio del Espíritu Santo y uno realmente puede experimentar esa rina de uno poder cantar, de exaltar, de dar un grito de júbilo, porque sé quién es Dios, porque mi confianza está puesta en Dios, porque mi esperanza, sí, mi esperanza, mi confianza, mi mis sentimientos y mis emociones están puestos en Dios y yo sé quién es Él y he conocido quién es Él a través de la relación que he construido con Él a través de los años y por eso yo puedo tener ese clamor, ese grito de júbilo a pesar de que en la noche quizás dure la tristeza, pero en la mañana llega ese gozo y me encanta ese salmo por esa razón. Mira también lo que dice el Salmo 47:1. Dice, vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, griten alegres, rina, griten de emoción, eleven un canto a Dios y alabanzas a Dios. Luego tenemos, por ejemplo, la palabra Shinja. Creo que lo estoy pronunciando bien, puede ser que no, pero Shinja en el hebreo significa alegría, gozo, júbilo y es algo que se relaciona con las cosas que son festivas o la jovialidad. Y también está entonces la palabra sazón, que también significa gozo y alegría, que es específicamente bienvenida. O sea, cuando uno está como que en la espera de esa alegría y viene del verbo sus, que significa para ser brillante o estar brillante. Y me encanta esa definición porque el gozo transforma cómo uno se ve, transforma de la manera en que uno, la manera en la que las personas te ven cuando tú tienes el gozo de Dios realmente brilla. Es como algo que simplemente brilla en ti. Y es esa palabra, esa palabra del hebreo, sazón, que entonces viene de ese verbo sus, que es eso, ser brillante y brillar. Y me encanta, ¿verdad? Cómo, cómo es el significado de esa palabra. Y me gusta mucho cómo lo explica Isaías o cómo lo usa Isaías. Isaías usa estas tres diferentes palabras para definir, que usan en el hebreo para definir gozo o que se traducen como gozo en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Y para darles como que un poquito de contexto, cuando Isaías escribe, y si se acuerdan del episodio que estuvimos hablando de esperanza, estábamos hablando cómo el pueblo de Israel en ese entonces estaba en cautiverio, estaba exiliado y realmente lo que tenían era su esperanza en que Dios eventualmente lo iba a rescatar. Entonces es Isaías. Empieza a hablar sobre cómo sería cuando el pueblo de Dios fuera rescatado, fuera restaurado, y ahí es donde entra este versículo, este capítulo en particular en Isaías, que es en Isaías 35:10, y dice así, dice, regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando, o sea, entrarán con rina, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo, coronados de Shinja eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría, de sazón, tendrán ese brillo, qué brutal, tendrán ese brillo de regocijo y de alegría y desaparecerá el luto y la tristeza. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando tenemos todos estos aspectos que podemos gritar con júbilo, que podemos tener ese gozo, esa alegría y que tenemos ese brillo de esa alegría que Dios ha puesto en nosotros, que eso va a hacer que desaparezca el luto y que desaparezca la tristeza. No es que todo el tiempo va a estar la ausencia del luto o de la tristeza, porque la vamos a experimentar. En este mundo lo vamos a experimentar. Yo lo he experimentado en múltiples ocasiones, mas sin
sin embargo, cuando nuestra confianza, cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor, podemos disfrutar del gozo del Señor que transforma nuestro luto, nuestra tristeza, que puede durar por la noche, como dijo David, pero en la mañana viene entonces ese gozo, and I love it. Me gusta también como el profeta Sofonía habla del gozo porque lo presenta como característica o experiencia, ¿verdad? De Dios como tal. Y dice en Sofonías 3:17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con chimja. Con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría, con rina. Cantos de alegría sobre ti, Sofonías 3:17. Y qué hermoso que el Señor habita en medio de nosotros. Y cuando Él habita en medio de nosotros, se alegra sobre nosotros. Y ese gozo como que se pega, esa alegría y esa característica de Dios, del gozo de Dios, se puede reflejar en nosotros, en nuestra vida, porque Él está en medio de nosotros. Y cuando Dios está en medio de nosotros, es que nosotros podemos tener esa relación íntima o realmente cuando tenemos esa relación íntima, genuina con Él, podemos experimentar a Dios en medio de nosotros. Podemos entonces experimentar cómo ese gozo se convierte en la fuerza de nuestra vida. Así como lo dijo Nehemías. Mira cómo dijo Nehemías en 8:10 al final de ese versículo. Dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Y saben qué? Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Estuvimos hablando del Viejo Testamento, de los Salmos, Isaías, Sofonía, pero en el Nuevo Testamento también lo vemos. Es más, Jesús mismo nos habló acerca de este gozo que no tiene que ver con las situaciones que están a nuestro alrededor, que vamos a tener más, es más. Jesús dijo que vamos a tener situaciones difíciles, situaciones media incómodas y que vamos a sufrir a causa del Evangelio, a causa de Jesús. Entonces, mira lo que dijo Jesús en Mateo 5 del 11 al 12. Dice, Dios lo bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de malas cosas en su contra, porque son mis seguidores. Pero alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Así que igual como las experiencias que tuvo Isaías, que tuvieron los diferentes profetas, donde quizás estaban pasando por, y miren que a Jeremías le decían el profeta llorón, pero más sin embargo, a través de los libros de los profetas podemos ver una y otra vez cómo ellos gritaban y decían a voz alta, alégrense en el Señor, confíen en el Señor, tengan gozo en el Señor. Y eso lo podemos experimentar cuando realmente sabemos quién es Dios y cuando nosotros reconocemos sus bondades en nuestra vida. Mira lo que Pablo dijo, y Pablo pasó, oh my goodness. Pablo sí que pasó por cosas durante su vida y a pesar de todas las cosas que pasó, me encanta como él lo dice en 2 Corintios 6:10. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Y todo ese capítulo está precioso, deberían de leerlo. 2 Corintios 6. Pero en ese versículo 10, cuando él habla acerca de que podemos tener dolor, estamos en dolor. Mira, pobre, mi Pablo lo apedrearon, Pablo lo persiguieron, Pablo lo metieron en la cárcel y aún escribiendo de la cárcel, él dice, aún con dolor en nuestro corazón, siempre tenemos alegría y es esa característica que nos define como cristianos y es algo que Pablo se pasaba exhortando en sus cartas a las diferentes iglesias, le decía que tuvieran alegría. Mira lo que él le dijo a la iglesia de Tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Les dijo, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Mire cómo va eso de la mano. Alegría, oración.
Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Agradecido, orar para estar alegre. Agradecido en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo. Nosotros podemos experimentar esa alegría, estar alegre. ¿Por qué? Porque no dejamos de orar, estamos ahí, mira, conectados con Dios. Estamos entonces con un corazón de agradecimiento y podemos entonces experimentar su bondad, experimentar ese gozo que viene de Dios. Y con la llegada de Jesús, su muerte, su resurrección, Él nos dio y nos dejó al Espíritu Santo. Y uno de los frutos que nosotros vemos reflejados en nuestra vida cuando tenemos una relación real con Dios, genuina con Dios, es que podemos tener y experimentar el gozo. Y ese gozo es parte de los frutos del Espíritu, que los podemos leer en Gálatas 5, versículo 22. Y dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y eso es algo que cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros, en nuestra vida, vamos a ver estos frutos reflejados, vamos a ver estos frutos que van a coger vida, que van a nacer y van a reflejarse en nuestra vida cuando tenemos esa relación. Y quiero animarte, quiero exhortarte a ti que estás escuchando este episodio de hoy, que si tú estás falto de gozo, si te falta ese gozo, que tú puedas venir delante de Dios con un corazón honesto, con un corazón sincero y que hagas como hizo David en el Salmo 51, 10 al 12. David le pidió a Dios con un corazón bien honesto y bien sincero. Le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y esa salvación es esa relación con Dios. Es a través de su Espíritu Santo que podemos realmente tener esa alegría. Es que podemos tener ese gozo real y genuino. No simplemente una fachada, no simplemente una careta de fingir que estamos felices o fingir que tenemos alegría. No, es una alegría que es genuina, interna, que a pesar de las situaciones, que a pesar de las cosas que podemos estar pasando, realmente se hace real en nosotros y es a través del Espíritu Santo, es a través de esa relación que tenemos con Dios que podemos experimentar ese gozo. Y yo te exhorto que así como David vino honesto delante de Dios y le dice, Dios restaura ese gozo. Si tú te has sentido que no has podido experimentar realmente ese gozo, que no has podido experimentar esa esperanza, como lo hemos estado hablando en estas últimas semanas, yo te exhorto a que tú puedas tener esa conversación honesta con Dios y le digas, Señor, necesito ese gozo, necesito esa esperanza, necesito esa paz. Estos frutos del Espíritu permite que se hagan real en mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y ten esa conversación genuina, directa con Dios, con su Espíritu Santo, para que pueda experimentar ese gozo. Y ese es mi deseo para ustedes, que ustedes puedan vivir con el gozo de Dios siempre presente en su vida. Acabas de escuchar Encontrando Fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este podcast fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo con tus amistades, con tu familia, a las personas que crees que pudiera ser de bendición para ellos. Y si escuchas a través de Apple Music, por favor, deja tu reseña y déjanos saber, déjale saber a otras personas lo que te parece el podcast para que otras personas puedan encontrar este podcast y ser bendecidos. Compártelo y gracias por ser parte de esta comunidad. Les deseamos muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.